Vamos a hablar ahora de los créditos UBA. Hay un anuncio del ministro de Vivienda que está relacionado con la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional. Por un lado, descongelar a partir de febrero las cuotas de los créditos hipotecarios UBA, que según señalan desde el Gobierno podrían tener incrementos de entre un 6 y un 9%, dependiendo del número de UBA de cada uno de los tomadores. Y por otro lado, que van a hablar con los bancos para que las cuotas no superen el 35% del ingreso del tomador. Algo que ya ha generado muchas dudas, porque los bancos sabemos cómo actúan en estos casos y el temor que tienen los perjudicados por estos créditos UBA de que finalmente no se cumplan esos acuerdos y que las cuotas estén muy por encima de esos montos, como ha ocurrido hasta ahora. Hay personas que han comprado un automóvil y varios años después deben mucho más de lo que vale el propio vehículo. Si lo quisieran vender, no podrían pagar con eso el crédito. Lo mismo sucede con las viviendas, que han multiplicado los costos de la cuota y del capital. Para conocer más detalles y saber cuál es la mirada que tienen los afectados por los créditos UBA, vamos a tomar contacto con la doctora Julia Irazoqui. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días a los dos. Doctora, lo primero que le queremos consultar es ¿qué opina de lo que ha señalado el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sobre la supuesta solución para los créditos UBA? Bueno, en primer lugar, como hemos hablado en otras oportunidades, el sistema UBA es un sistema creado por ley. Por eso cuando hablamos de política de Estado, porque este sistema fue creado por la ley 27271, que fue aprobada por el Congreso, y para que una ley se apruebe en el Congreso debemos tener una parte del oficialismo, por supuesto, levantando la mano, y una parte de la oposición también levantando la mano. Entonces, los responsables de todo este gran problema que tiene hoy los tomadores de créditos UBA, la responsabilidad cae en todo el arco político, no solamente en la era Macri o actualmente en la era de Alberto. Esto tiene que ver con un compromiso que tomó el Congreso, donde se sancionó una ley y cometieron un error. Pasando en limpio eso, en primer lugar te diré que no tenemos absolutamente nada oficial. Como estamos hablando que esto es una ley, para modificar cualquier cosita dentro de esa ley, yo tengo que modificarla mediante otra ley o, en su defecto, mediante un decreto de necesidad y urgencia que luego sea refrendado por el Congreso. No hay ningún proyecto del Ejecutivo, no hay ningún proyecto del Ministerio que haya sido elevado para estudio para los diputados y senadores. No hay absolutamente nada. Lo único que hay es una comunicación del ministro Ferraresi en un par de medios de comunicación que son, al menos a mi humilde entender, bastante nebulosos y bastante confusos. Para que nos pongamos en línea con el tema del congelamiento. Nosotros usamos la palabra congelamiento, pero en realidad los tomadores de créditos UBA en el mes de febrero van a pagar la cuota de febrero con sus actualizaciones como corresponde, porque se vence el congelamiento, y a su vez van a acumular todas las actualizaciones que no se pagaron en su momento, y esas actualizaciones que no se pagaron en su momento se actualizan a su vez a la fecha que las vayan a cancelar. De ese monto, que obviamente son 12 cuotas, desde enero del 2020 hasta la fecha, de esas 12 cuotas, esas 12 actualizaciones, se hace una fórmula de convergencia donde los tomadores de créditos UBA tendrán que pagar como una cuotita más de la que pagan todos los meses. Entonces, si ya la cuota común y corriente congelada ya era de por sí alta, imagínate una cuota descongelada con la actualización de hoy de la monetización de la uva
que está en 64 pesos cuando empezó en 16 pesos, estamos hablando de algo prácticamente imposible de pagar para cualquier hipotecado uno. Julia, entonces la solución definitivamente no tiene que ver con el descongelamiento ni el reclamo de ustedes tampoco, sino con una nueva fórmula de actualización. ¿Han conseguido el compromiso de algún legislador? ¿Cuál es la perspectiva en este escenario para llevarle el alivio definitivo a esas familias? Mira, es lo que siempre hemos estado intentando con los diferentes legisladores, tanto diputados como senadores, que han presentado innumerable cantidad de proyectos, que cada uno tiene su arista, pero hay, te diré, más de 20 proyectos de ley presentados por diferentes diputados y senadores de la Nación, de todo el rango político que te puedas imaginar. El tema es que no los quieren tratar en comisión. Entonces, si volvemos a la misma situación, no hay posibilidad alguna que el ministro Ferraresi pueda modificar nada de los créditos UVA si estos créditos UVA no son aplicables en una ley, perdón, acabo de entrar mi socio. Bien. En ese sentido, Julia, ¿han sido convocados? Porque ahora se habla de que van a hablar con los bancos. Con los bancos uno sabe cuáles son los intereses que van a defender cada una de las entidades bancarias. ¿En algún momento han hablado con los afectados, con los perjudicados? No, la última reunión que tuvimos con el ministro Ferraresi fue hace más o menos 20 días, que fue una reunión presencial, que fueron el colectivo de allá de Buenos Aires, donde no se dieron ningún tipo de precisiones y tampoco se han comunicado de manera eficaz ni con nosotros, ni tampoco con la prensa. Yo creo que es muy importante que la prensa tenga los elementos para poder informar a las personas que están esperando, te diré, desde hace más de 1 año y medio, una solución definitiva. Hacer manifestaciones de que la cuota se va a aplicar una actualización del 6 o del 9%. ¿De qué? ¿El 6 o el 9% de qué? El 35% en relación con tu ingreso. No estamos hablando del capital. Seguimos sin llegar al meollo de la situación o de la compleja situación económica, que es la actualización del capital. Si yo tengo una escritura hipotecaria de 2,5 millones de pesos que fueron dados en el año 2018, hoy esa escritura, el monto del capital que adeuda son 7 millones de pesos. Es una simple ejecución matemática, es una simple multiplicación. Bien, consultarle, Julia, ¿de cuánto es una cuota de una vivienda, de un crédito UVA sin ese congelamiento, como para tener una dimensión de lo que significa en el ingreso de una familia? Bueno, ni hablar de que no se achica la deuda, pero ¿de cuánto es aproximadamente en promedio una cuota? Para que tú te hagas una idea, yo tengo acá justamente acá en el escritorio, una hipoteca que se dio en el año 2018. Empezaron pagando 18.100 pesos. Sí. La cuota de febrero sin el congelamiento, o sea, la cuota, se eleva a 62.600 pesos. Con el agravante de que no achican la deuda, porque pagan más de 60.000 pesos y no reducen la deuda con el banco, cada vez deben más. No reducís, no solamente que no reducís, sino que este sistema UVA a su vez tiene inserto el sistema francés, que es el sistema que tienen todos los bancos de la República Argentina, donde las primeras cuotas que vos pagas tienen un mayor porcentaje de interés que de capital. Claro. Entonces vos primero estás pagando intereses y después estás amortizando un capital. Y a su vez ese capital se te sigue actualizando. O sea, es tomar de rehén a 100.000 familias el sistema financiero y seguir extendiendo las cuotas. Entonces, si yo hago un tope del 35% en la cuota, todo lo que sobre de la cuota lo tengo que pasar al final del crédito con un interés. Entonces, transformo un crédito de 20 años en 30, en 35, en 40, algo que está prohibido por la ley, porque nosotros el plazo máximo para una hipoteca es de 30 años.
¿Cómo van a hacer? No lo sé. Van a tener que volver a modificar el Código Civil para poder hacer la solución que pretenden darle a esta gente. Julia, legalmente, ¿qué puede hacer el afectado por este contexto que es evidentemente usurario, que es imposible de pagar, que está sosteniendo el interés de los bancos por encima de las posibilidades reales de la gente de poder pagar? Bueno, tiene todos los elementos para, a ver, vuelvo a repetir, en su momento lo habíamos charlado contigo, esto no son acuerdos de privados, no es que lo digo yo, lo dice una ley de defensa del consumidor y lo han dicho innumerables jueces, no solamente de la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional. Todos los contratos bancarios son o se tienen que interpretar a la luz de la ley de defensa del consumidor. Entonces yo no puedo hablar de contratos entre privados, en primer punto. Y el segundo punto, nosotros tenemos que ingresar a un juicio donde, ya sea colectivamente o ya sea individualmente, y yo tengo del otro lado, no estoy peleando con el vecino del frente, yo estoy peleando con el sistema financiero. Entonces a mí un juicio de defensa del consumidor en contra de un banco, paso por primera instancia, por una sentencia de primera instancia, paso por una cámara, paso por el Tribunal Superior de Justicia y llego a la Corte. Eso significa que la justicia va a demorar más de 15 o 20 años para realizar o para poner en definitiva, equilibrar la relación entre la persona que tenemos enfrente como tomador de crédito o como consumidor y el banco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una injusticia más. ¿Vos creés que hay alguna familia que pueda solventar un juicio durante 15 años? En este contexto, a mí me parece que es importante recordar, Julia, vos lo has hecho, lo hiciste durante todo este relato, digamos. Por un lado, que no es un acuerdo solo entre privados, que acá hay una responsabilidad naturalmente del Estado, pero también hay que recordar lo que dijo Alberto Fernández durante la campaña electoral. El presidente, y incluso está en la plataforma electoral del Frente de Todos, prometió una solución definitiva a la estafa de los UBA, y esto no ha ocurrido. No, y a mí realmente me sorprende porque el primer guiño del gobierno con respecto a que el sistema UBA no funciona es la creación de un nuevo sistema que es el sistema Procrear Hogar, donde la fórmula es totalmente distinta a la fórmula de los créditos UBA. Vos tenés acá un componente, o sea, el coeficiente que se utiliza para la indexación de esos capitales es el índice de variación salarial e inclusive se le aporta un tope a esa actualización, cosa que ninguno de esos dos elementos tiene el sistema UBA. Entonces, desde el punto de vista de la política, yo, en mi humilde entender, esperaba una resolución mucho más rápida para los tomadores de créditos UBA, ya que el mismo gobierno ha sacado otra línea de créditos hipotecarios. Pues bien, hay que resolverle el problema a estos 100.000 que quedan. ¿Y cuál es la vía administrativa, Julia, si se supone que en la justicia este proceso puede llevar 15 o 20 años? ¿Cuál sería la solución en términos políticos para las familias? ¿Qué cintura tiene el Estado para tomar una medida que termine dando la solución definitiva que piden? Es la misma cintura política que tuvieron en el año 2003. Es más, creo que, si mal no recuerdo, el actual presidente era ministro del Interior o jefe de gabinete. En donde se hicieron el recupero, si ustedes bien no se acuerdan, se hicieron el recupero de las hipotecas agropecuarias, que tuvieron el mismo problema que están teniendo este sistema. ¿Por qué? Porque eran hipotecas en dólares. Entonces, se hicieron el recupero y la gente pudo pagar sus hipotecas y no perdieron el campo que era parte de su activo para la producción. Si lo vemos desde el punto de vista social, no creo tampoco que el Estado pretenda que el Banco Nación, el BAPRO y el Banco Provincia de Córdoba, que son los que engloban prácticamente el 80% de estas hipotecas que fueron dadas entre el año 2017 y el año 2019,
salgan a ejecutar las hipotecas porque la gente no paga. Acuérdate de que uno de los speech, tanto del anterior gobierno como de este, es manifestar de que hay baja morosidad. No te olvides que nosotros tenemos un diferimiento. Las personas que tomaron los créditos UVA, que no pueden pagar las cuotas, a los fines de no caer en mora, traspasan, o sea, difieren la cuota en el final del crédito, con un interés compensatorio. Pero antes de caer en mora, ¿eso qué significa? Caer en mora significa la debacle total, porque no solamente tiene que pagar los intereses compensatorios, sino moratorios, punitorios, más los honorarios de los abogados del banco, más los honorarios del abogado que él contrate para que lo defienda, etcétera, etcétera. O sea, se termina haciendo una bola inconmensurable de dinero que para el tomador de crédito UVA, que a duras penas puede pagar la cuota, y se hace medio como inaccesible. ¿Qué puede pasar, Julia? Te hago esta última consulta a partir de la primera semana de febrero. Van a llegar estas cuotas que son impagables para una mayoría de los afectados. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Ya comenzaron reclamos, los hemos visto en Salta, en Buenos Aires. ¿Qué puede pasar con esta situación? Y la gente está muy enojada, estaba muy esperanzada, vuelvo a repetirte, con el tema de este sistema de Fórmula Hogar. Se había interpretado, inclusive varios economistas y varios analistas políticos habían interpretado de que era una eliminación definitiva del sistema UVA y el traspaso de todos estos tomadores de créditos UVA a la Fórmula Hogar, cosa que no ha acontecido hasta el día de la fecha. O sea, yo no tengo ningún elemento jurídico ni técnico para avalar una afirmación de semejante características. Imagínate, hay más de 100.000 familias esperando una decisión para salvar su casa. O sea, sería muy imprudente de mi parte, con solamente 10 minutos de una nota que dio el ministro Ferraresi, determinar y decir de que se sale del sistema UVA, que se elimina la UVA y que se traspasa a un coeficiente más beneficioso para los tomadores. Queremos agradecerle, doctora, muchísimo este contacto. Vamos a seguir de cerca lo que sucede. Estamos a días nada más de que este impacto en el descongelamiento de la cuota, que en realidad no es un descongelamiento, es un diferimiento que lo van a tener que pagar los perjudicados por el sistema UVA, termine provocando un nuevo sismo. Digamos, lo difícil que es en la Argentina, a través de los sistemas bancarios, hacer eficiente un proceso en el que la gente pueda acceder a una vivienda sin ser estafada o sin caer en las redes de la usura de los sistemas financieros. Lamentablemente, una vez más, la Argentina pasa por ese trance. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Un abrazo a los dos y gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, la situación de los créditos UVA, hay protestas en distintos lugares de la Argentina, lo hubo ayer frente a Casa Rosada, lo hubo también en Salta, una situación gravísima que pone en jaque la vivienda de miles de familias. Vamos ahora con los principales títulos.